Bueno, ya la tenemos a la doctora, a la tocoginecóloga Eliana Colombo, que ya estuvo con nosotros, que gustó mucho la entrevista anterior. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, y habíamos quedado con Eliana a hablar de anticonceptivos, porque uno tiene la idea de la pastillita, ¿no? Y en este tiempo... Hay muchísimo, y también está bueno hablarlo porque pasa mucho en consultorio que las pacientes llegan y te dicen, vengo a buscar la pastilla. Y hoy en día, gracias a todo el avance farmacéutico, hay muchísimas opciones y siempre lo decimos en todos lados, la anticoncepción es un traje a medida. Hay que buscar lo que más se adecue a cada paciente y no siempre la pastilla, que es la más famosa, es lo que más sirve para cada caso. ¿Y antes de dar un anticonceptivo hay que hacer algún análisis de hormonal o no? Normalmente, bueno, la anticoncepción hay muchas opciones hoy en día. Uh-huh. Normalmente lo dividimos en diferentes partes para poder organizarnos mejor y ver qué adecua a cada necesidad. Dentro de los métodos anticonceptivos están los permanentes, que son la vasectomía y la ligadura tubaria, y los que no son permanentes, que se dividen en grupos de larga duración y de corta duración. Uh-huh. Los de larga duración son el DIU, el implante, y bueno, ya está el inyectable trimestral, y los de corta duración la mayoría son hormonales, es las pastillas anticonceptivas, el inyectable, anticonceptivo mensual, el anillo, los parches, los anticonceptivos solo de progesterona. Hay muchas opciones y la mayoría de todos los métodos anticonceptivos solo necesitan primero el consentimiento del usuario, que sepa cuáles son todas las opciones y dentro de entender y comprender cuáles son todas, que elija lo que más se adecua a su necesidad. Y, por ejemplo, la ligadura tubaria necesita ser mayor de 16 con consentimiento de adulto mayor o mayor de 18. No necesita tener hijos, no necesita el consentimiento de la pareja, eso es algo más mítico, más antiguo. Hoy en día, con la nueva ley, solamente se necesita el consentimiento de la persona y ya ser mayor de edad, y con eso se puede realizar la cirugía, pero al ser una cirugía normalmente se pide todo el prequirúrgico, que en los otros métodos anticonceptivos eso no se necesita. Y dentro de los otros anticonceptivos, lo único que se necesita es medir la presión arterial. O sea, es una consulta donde constatemos que la paciente no tiene alteración en la presión arterial para la mayoría de los anticonceptivos hormonales, y si en el caso del DIU lo que se necesita es hacer un examen ginecológico para ver la posición uterina para que en el momento de la colocación no se produzcan perforaciones o ninguna complicación. Pero es simplemente eso, hablar con la paciente, elegir el método que más se adecue a ella y poder seleccionarlo dentro de esto. Muchas veces las pacientes tienen miedo porque dicen, no voy a ir porque si no me hago el Papá Nicolau no me van a dar el anticonceptivo. Pasa mucho en la parte pública, en los hospitales, en los centros de salud. Eso no es así, si bien cada consulta, que una consulta por anticoncepción en ginecología se considera una urgencia, o sea, hay que atenderla a la brevedad, se necesita que la paciente sepa que no se le va a obligar a hacer ningún estudio, pero es una consulta en la cual nosotros aprovechamos para poder tomar el PAP. Sería fantástico porque es algo que necesitamos hacernos todos los años. Claro, porque si se usa un anticonceptivo, se supone que va a tener relaciones sexuales y que se necesita hacer un PAP cada año. Exactamente, más allá de que nos pasa mucho con las adolescentes. En las adolescentes lo que siempre se intenta es buscar un doble método anticonceptivo, no sacarle la responsabilidad al varón de cuidarse, no solamente para evitar el embarazo, sino porque el preservativo es un método y el único que tenemos para evitar lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Es el único método que nos evita sífilis, HIV, hepatitis B, gonorrea, clamidia, infinita cantidad de enfermedades que se pueden transmitir con las relaciones sexuales. Por eso siempre se hace hincapié en usar doble método, no solamente que las chicas se cuiden
para evitar un embarazo, sino también usar el preservativo para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Sí, eso quizá en encuentros ocasionales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo siempre le digo a las chicas que si tenemos pareja estable, pongamos los papeles en regla. Sí. Hacemos la serología, vemos que ninguno de los dos tenga ninguna enfermedad de transmisión sexual y en ese momento se puede dejar la barrera y si van a permanecer en una relación solamente entre esas dos personas, no necesitarían utilizar más el preservativo. Claro. Pero con los papeles en la mesa, muy que bien. Digan que los dos están sanos y no hay riesgos de ningún contagio. ¿Van de a dos las parejas? No, muy poco. La realidad es que en general, yo no sé si es por miedo del varón de que los retemos o qué, pero en general vienen las chicas solas, que tampoco está mal porque la preocupación del embarazo realmente, sobre todo en adolescentes, es algo que las inquieta mucho. ¿Se dan anticonceptivos para tratar otras patologías? Sí, por supuesto. Los anticonceptivos, que también me pasa mucho también con los adolescentes justamente, que vienen los papás y te dicen, no, una pastilla anticonceptiva no. Pero en realidad no tienen ninguna contraindicación. La edad por sí sola no es contraindicación para ningún anticonceptivo. Y tenemos tratamientos para apoyar tratamientos cutáneos, se utilizan para todo lo que son las irregularidades menstruales, el síndrome premenstrual que afecta a muchísimas pacientes, no solo a adolescentes, también a mujeres más grandes. Para las mastalgias cíclicas hay muchísimas patologías, entre comillas, que pueden mejorar mucho con los diferentes métodos anticonceptivos que se utilizarían con doble fin. Y, por ejemplo, hablaste de adolescentes, ¿tiene una carga hormonal menos intensa? Al revés de lo que se piensa, normalmente las adolescentes se necesita una dosis de estrógeno un poquito más alta que en las adultas mayores y más cercana a la menopausia, claro. Porque el estrógeno en nuestro organismo ayuda a fijar el calcio en los huesos. Entonces, si nosotros damos una dosis muy baja de estrógenos, podemos generar, no va a tener una patología la paciente por tomar una dosis baja de estrógenos en la adolescencia ni en la adultez joven, pero podemos llegar a tener problemas de osteopenia o osteoporosis cuando estén en la adultez mayor. Bueno, y las mujeres que están cercanas a la menopausia son las que más miedo tienen. Sí, y se tienen que cuidar. Hasta que no decretemos la menopausia, tanto la menopausia se puede decretar de dos maneras, de la parte química asociada a la falta de menstruación o pasar más de un año después de los 50 años sin tener menstruaciones o más de 2 años en pacientes de menos de 50 años. Lo ideal es que las pacientes permanezcan con anticoncepción hasta que logremos diagnosticar una menopausia. Me vas a decir qué difícil que es, si con las anticonceptivas, si las seguimos tomando, vamos a menstruar toda la vida. Sí. Normalmente lo que se hace es, si las pacientes están tomando una anticoncepción combinada, pasar o solamente a un método de barrera cuando se llega a los 50 años, o a un método de solo progestágenos que nos permiten hacer los laboratorios en sangre para poder diagnosticar de manera química la menopausia y después de eso poder dejar la anticoncepción con seguridad de no conseguir un embarazo no deseado a una edad perimenopáusica. ¿Se dan esos embarazos? Sí, se da, porque la mujer encima en la perimenopausia tiene un periodo más relajado. Muchas veces se puede tomar para los dos lados, o tienen un descenso de la libido y alteraciones de la parte de la sexualidad, o como tienen menos preocupaciones, los chicos ya están grandes, ya viven en sus casas, están solos, reencuentran la pareja y normalmente están más relajados y así pueden pasar embarazos no deseados si ninguno de los dos en la pareja se está cuidando. Claro. Un DIU, ¿cuánto tiempo tiene su efecto? Sí, dura. Sí, en tener efecto en el momento en el que se coloca, ya dependiendo del tipo de DIU que se coloque, ya son efectivos. Hay diferentes tipos de DIU. Está el DIU de cobre, que actúa solamente con los iones de cobre adentro del útero. Eso genera un estado espermicida y genera que no puedan pasar los espermatozoides ni capacitarse y llegar a la trompa y generar la fecundación.
que también vienen con distintas dosis de cobre y pueden durar desde 3 años, que son los que se usan, son más chiquititos y se usan para las adolescentes, hasta 10 años, los que más dosis de cobre tienen. Uh-huh. Y también existe en el mercado el DIU, bueno, tiene una marca registrada, pero uh-huh. que es muy conocida, pero libera una hormona a nivel uterino, uh-huh. y esa hormona genera en los primeros años sana ovulación, pero en general una atrofia endometrial que también es un medio hostil para los espermatozoides y no permite la fecundación. Ese DIU puede durar, está el mini, uh-huh. que dura 3 años, y el común, que dura 5 años y que se puede extender un poquito más en las pacientes de más de 45 años y se deja hasta 7 años para que cumpla su efecto. Ah, mira vos. El tema del intradérmico. El implante. El implante, sí. Contame cómo es. El implante subdérmico tiene el tamaño de un fósforo, como para que se lo imaginen las uh-huh. chicas. Se coloca en la parte subcutánea, en, uh-huh. en el brazo, en cualquiera de los 2 brazos, no tiene ninguna complicación. En general la colocación es con anestesia local y la paciente no necesita hacer ni reposo ni ningún cuidado extra. Dura 3 años. En nuestro país tenemos el que es una sola varilla, en otros países tienen 3, 4, 5 y hasta 7 varillas, el nuestro es una solita. Se coloca en la piel y tiene su efecto por 3 años. En pandemia también se reajustó eso, se estudió también un poquito más porque las pacientes no podían concurrir al recambio y se puede extender hasta 6 meses más desde finalizado el periodo de los 3 años. Es anovulatorio y tiene solamente progesterona, por eso se puede usar, que eso también es una consulta bastante frecuente. Las mujeres después de sus embarazos, que también están como las pacientes perimenopáusicas que no se quieren embarazar ni locas, normalmente vienen preocupadas para poder tener un método anticonceptivo y están más limitadas en ese sentido porque durante el puerperio hasta los 6 meses y durante la lactancia exclusiva no se pueden utilizar estrógenos. Entonces tenemos más limitada los tipos de anticonceptivos que se pueden utilizar. Se pueden utilizar sin problema el DIU, tanto el de cobre como el que libera levonorgestrel, que es la droga que liberan, o las pastillas anticonceptivas que tienen solamente progesterona. Esas pastillas y todos estos métodos no tienen prácticamente ninguna contraindicación. Entonces se pueden usar sin ningún problema. Mientras está amamantando el bebé. Mientras está amamantando, sin ningún problema. Y se puede colocar inmediatamente el implante, por ejemplo, inmediatamente en el puerperio. Lo ideal siempre es esperar al primer mes, pero hemos tenido situaciones, sobre todo en la parte hospitalaria, de pacientes que tienen poca adherencia a volver al sistema de salud, que hemos hecho la anticoncepción en la misma internación cuando tuvieron a su bebé, ya se van con el implante subdérmico colocado. Claro. Eso es una buena oportunidad para aprovecharla. Claro, porque después no vuelven, ¿no? Después no vuelven. Y con un bebé chiquito es todo más difícil. Sí, eso se ve mucho en Santa Fe y en... O gente que viene a tener su chico a Santa Fe y después del norte. O que migran y es muy difícil después lograr que esas pacientes tengan un seguimiento y puedan conseguir el anticonceptivo, porque también el tema de poder conseguir lo que uno quiere es un poco difícil. ¿Contraindicaciones en general no tienen? En general los anticonceptivos, hay algunas no se usa la palabra contraindicación en general. Exactamente, depende mucho de la paciente. Hay, por ejemplo, los que estábamos nombrando recién, todo lo que tiene solamente progesterona, no existen prácticamente las contraindicaciones, salvo para el DIU en pacientes que, por ejemplo, estén transitando un cáncer de cuello de útero, que no se puede colocar el DIU. Pero donde más limitaciones tenemos en realidad para dar el anticonceptivo es en las pacientes con respecto a los estrógenos. Los estrógenos pueden generar en muy, muy baja proporción alteraciones en la coagulación de la sangre o trombosis, sobre todo en pacientes que tienen predisposición. Entonces una paciente que ha sufrido, por ejemplo, un ACV, esas pacientes sí tiene contraindicado la dosis de estrógeno, pero se puede dar un gestágeno sin ningún problema. Claro. Por eso es que le decimos que es un traje a medida, hay que hacerlo en función de cada paciente. Pero siempre va a haber algún método anticonceptivo que se puede utilizar.
Las menstruaciones son escasas, ¿no es cierto? Sí, normalmente es uno de los efectos adversos, entre comillas, buscado por los anticonceptivos. Los que son solamente de progesterona, por ejemplo, la mayoría de las veces quedan las pacientes en amenorrea, directamente no menstruan mientras estén en tratamiento. Y los que tienen estrógenos regulan la cantidad de menstruación y hace que la menstruación sea menos dolorosa, menos abundante y en menos cantidad de días. Que eso es lo que pasa mucho con el mito de la ligadura de trompa. Las pacientes me dicen, no, pero yo antes de ligarte las trompas, vos tenías un método anticonceptivo hormonal. Vos menstruabas poco porque tenías ese método anticonceptivo. No es que ahora menstruas mucho porque te ligaste las trompas. Es porque no están usando los métodos anticonceptivos hormonales que le regularizaban el ciclo. ¿Y qué pasa con el DIU? ¿Son más abundantes? El DIU, bueno, el que te libera hormona directamente permanece en las pacientes en amenorrea. La mayoría de las pacientes, a los 3 o 6 meses de colocado el DIU, ya directamente no menstruan más. Por eso se usa mucho, y a mí me gusta mucho utilizarlo en la perimenopausia, porque las pacientes empiezan a tener la preocupación del embarazo y las menstruaciones más irregulares, más abundantes, que se pueden tratar las dos cosas con un único método anticonceptivo. Pero el DIU de cobre es el que uso mucho con las pacientes que te dicen no quiero ninguna hormona, no quiero nada, pero me quiero cuidar, además de con el preservativo. El DIU de cobre no afecta ninguna de la parte del eje hormonal. Claro. O sea, nosotros menstruamos del día que nuestro cuerpo y nuestro organismo quiere que menstruemos, y la cantidad puede aumentar los primeros meses, pero después normalmente se regulariza. Pero pasa lo mismo que con la ligadura de trompa. Las pacientes normalmente venían de utilizar algún otro método anticonceptivo hormonal que falló, y al ponerse el DIU empiezan a menstruar como su organismo quiere, y normalmente quiere un poco más de lo que nosotras queremos menstruar. Claro. Bueno, muy interesante. ¿Y qué es lo que más eligen, Jack? Bueno, de eso justo te estaba por decir que hay un trabajo que hicieron en Estados Unidos donde con libertad y pagándoles el tratamiento anticonceptivo a pacientes, buscaron adolescentes, grupo medio y pacientes más cercanas a la perimenopausia, y se vio que las pacientes, las adolescentes, las más jóvenes y las pacientes de mayor edad siempre se inclinaban por un método anticonceptivo de larga duración. ¿Qué pasa en el consultorio? Los métodos anticonceptivos de larga duración, el implante y el DIU, son caros. Claro. Entonces no tenemos igual acceso, y no todas las obras sociales hoy en día los están cubriendo. Entonces no tienen libertad en realidad de acceso, y por eso las pacientes eligen los métodos de corta duración, más que nada por un interés económico en realidad. Eso se vio en los estudios que se hicieron, y realmente es algo que uno se da cuenta en el consultorio. Se ve. Las adolescentes, en lugar de pedir el implante porque sale 40, 50 mil pesos, si no lo cubre la obra social, se inclinan más por las pastillas, por ejemplo, o las que tienen poca tolerancia gástrica. Se está usando mucho ahora, que está muy bueno, los parches, porque tienen menos recordatorio, o sea, tienen que cambiarse un parche por semana en lugar de estar tomando una pastilla todos los días. Y el inyectable también, pero bueno, con el inyectable tuvimos un problema también en pandemia de escasez, que había muchas pacientes que venían con ese método anticonceptivo y tuvieron que cambiar porque desde las farmacéuticas no llegaban. Claro. Entonces ahí hubo un cambio, pero en general usan más métodos de corta duración que de larga duración. ¿Y el Estado da pastillas? En la parte pública contamos con pastillas anticonceptivas combinadas de estrógeno y de progesterona, pastillas de solo gestágenos, que son las que usamos en lactancia. El implante está en los centros de salud, no con tanta fluidez como nos gustaría, y el DIU también está en la parte pública. Ajá. ¿Y tienen que llevar alguna documentación? Solamente una consulta con el ginecólogo o el generalista que esté en el centro de salud, y adecuar su solicitud al anticonceptivo que se consiga. Bueno, muy interesante, muy amplio el tema. No sé si quedó algo por decir. Seguro que quedó, pero bueno, en otra ocasión lo veremos. Sí, seguramente. Así que te agradezco mucho que hayas venido, Eliana. Te agradezco por invitarme. Ya el año que viene te voy a volver a llamar. Por supuesto, alguna otra cosita quedará para charlar. Ya se me va a ocurrir. Mira, mientras charlábamos se me iban ocurriendo temas, pero lo vamos a dejar para el próximo año. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias.